Bueno, iniciamos hoy una exploración a fondo de la antigua cultura griega. Fascinante, ¿no? La cuna de la civilización occidental, como se dice siempre. Exacto. Y tenemos de todo para hablar, ¿eh? Textos históricos, culturales y, claro, esos relatos mitológicos que son una maravilla. La idea es esa, ¿no? Destilar un poco la esencia de Grecia, ver sus aportes clave y, bueno, contar algunas historias que nos muestren cómo veían el mundo. Claro, empecemos por el principio, digamos. Una civilización que surge ahí, en el sur de los Balcanes, Mediterráneo Oriental, ya desde el siglo XII a.C., más o menos. Pero que ya tenía raíces antes, ¿verdad? ¿Estaban los minoicos en Creta? ¿Eso? La civilización minoica, con esos palacios impresionantes como Cnosos, y también la micénica, que eran más bien reinos guerreros. De ahí vienen muchos de los dioses que conocemos: Zeus, Atenea. Interesante. Y después de eso viene un periodo más confuso, ¿no? La llamada Edad Oscura. Sí, entre los siglos XII y VIII antes de Cristo. Fue una época de crisis, ¿eh? Incluso desapareció la escritura que tenían. Qué fuerte. Y pensar que poemas como la Ilíada o la Odisea sobrevivieron solo por transmisión oral durante siglos. Es increíble. Es impresionante la fuerza de la palabra hablada. Y tuvo consecuencias locas, como lo de Heinrich Schliemann en el siglo XIX. Ah, sí. El que encontró Troya. Ese mismo. Se obsesionó con la Ilíada, la usó casi de mapa, excavó y ¡zas!, encontró las ruinas. Demostró que esas leyendas tenían una base real, histórica. Fue un bombazo en su momento. Valida totalmente el poder de esas historias. Bueno, ¿y después de la Edad Oscura qué viene? ¿Entramos ya en la era de las famosas polis? Más o menos. Surgen las ciudades-estado, Atenas, Esparta, cada una independiente pero con una cultura común. Hablaban griego, adoraban a los mismos dioses, compartían mitos. Y ahí llega el gran momento, la época clásica, ¿no? Siglos B y IV. El esplendor. El cenit cultural, sí. Acá es donde nace la filosofía como la entendemos, esa búsqueda racional. Figuras como Sócrates, Platón, Aristóteles. Los pilares del pensamiento occidental, haciéndose preguntas que todavía hoy nos hacemos sobre el universo, la ética, la sociedad. Totalmente. Y esa tensión, por ejemplo, entre el mundo ideal de Platón y el enfoque más terrenal, más empírico de Aristóteles, eso marcó todo lo que vino después. Y no solo filosofía, el arte, la arquitectura, buscando esa belleza ideal, el equilibrio, la proporción. El Partenón es el ejemplo perfecto. ¿O las esculturas? Esa idealización del cuerpo humano, sí, y el teatro, claro, la tragedia con Esquilo, Sófocles, Eurípides, explorando dilemas tremendos. Y la comedia de Aristófanes, que era súper crítica con la sociedad de su tiempo. Exacto. Y ojo, que también hubo avances en ciencia, Euclides con la geometría, la base de lo que estudiamos hoy. Y Hipócrates en medicina. Ese quiebre de separar la medicina de la magia buscando causas naturales. El famoso juramento hipocrático viene de ahí. Justamente, un cambio de paradigma total. Hablemos de aportes así fundamentales. La democracia, obviamente. Atenas. Claro, siglo VI a.C. Fue la primera experiencia, digamos, de participación popular. Aunque, bueno, hay que decirlo. Sí, tenía sus límites. Solo ciudadanos varones, atenienses. Exacto. Pero la idea misma, el concepto de que el pueblo podía gobernarse, eso fue revolucionario para la época. Otro aporte clave. Los Juegos Olímpicos. Desde el siglo VIII a.C. o incluso antes. Y no era solo deporte, ¿eh? Era un evento religioso, panhelénico, o sea, unía a todas las polis griegas. Y hasta paraban las guerras para celebrarlos, ¿no? La tregua sagrada. Eso es. Un símbolo fuertísimo de esa identidad cultural que compartían, a pesar de sus diferencias y conflictos. Y bueno, no podemos dejar de lado la mitología, ese universo de historias. Fundamental. Para explicarlo todo, el origen del cosmos, la naturaleza humana. Desde el caos inicial, Gaia y Urano. La historia de Cronos castrando a Urano. Y naciendo Afrodita de la espuma. Y luego Cronos comiéndose a sus hijos. Por miedo a la profecía, sí. Y Zeus que se salva oculto y luego lidera la titanomaquia, esa guerra contra los titanes. Hasta que pactan en el Olimpo. Y ahí tenemos a los dioses olímpicos. Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Apolo.
todo ese panteón. Politeísmo, con dioses muy humanos, con sus pasiones, sus errores. Aunque poderosos, estaban sujetos al destino, a las moiras. No eran todopoderosos absolutos. Y mitos como el del Minotauro en Creta, el laberinto, Teseo, Ariadna. Historias fascinantes. Que reflejan miedos, deseos, la condición humana. Eran mucho más que simples cuentos. Toda esta riqueza cultural no se quedó ahí, en Grecia. No, para nada. Llega el periodo helenístico, siglo IV a.C., con Alejandro Magno. Unifica Grecia y expande el imperio hacia Oriente, una barbaridad. Y con él, la cultura griega. Se mezcla con otras culturas. Exacto, eso es el helenismo. Una fusión cultural súper interesante, que llegó hasta la India prácticamente. Y el último capítulo de esta historia antigua es la llegada de Roma. Sí, en el siglo II a.C., Roma conquista Grecia militarmente. Pero pasó algo curioso. Que Roma quedó fascinada por la cultura griega. Totalmente. Se sintieron, digamos, culturalmente conquistados. Adoptaron y adaptaron masivamente el arte, la filosofía, la religión griega. Y esa mezcla, la cultura greco-romana, es la base de lo que llamamos civilización occidental. Es el pilar fundamental, sin duda. Entonces, para recapitular un poco, tenemos la democracia como concepto, el nacimiento de la filosofía como la conocemos, cánones artísticos que siguen influyendo, una mitología riquísima y, bueno, su rol clave, vía Roma, como fundamento de Occidente. Un legado inmenso, complejo y que sigue vivo. Exacto. Y para cerrar, dejamos picando una pregunta, a ver qué piensa nuestra audiencia. Si pensamos en esas tensiones internas de la cultura griega, como el orden apolíneo contra el caos dionisíaco o la razón filosófica frente al destino de los mitos, ¿de qué manera creen que esas dualidades antiguas siguen presentes hoy, quizás de otra forma, en nuestra manera de entender el mundo y a nosotros mismos? Una buena pregunta para reflexionar.